Hola, ¿qué tal? En este vídeo, que hace parte de la sección Jesús, Cristianismo y Espiritismo, vamos a continuar con nuestro estudio de la figura de Jesús y del surgimiento del cristianismo. Ya en vídeos anteriores hablamos de en qué consistía una exégesis y qué elementos debían ser tenidos en cuenta para que esa exégesis fuese correcta. Y también vimos cómo es importante una apreciación histórica de los textos que estamos analizando para entenderlos mejor y cómo a veces esa apreciación histórica puede llevarnos a conclusiones que son diametralmente opuestas a las que tendríamos si no hacemos esa apreciación histórica. Hay también muchos elementos a tener en cuenta a la hora de realizar una exégesis y otro de ellos es considerar el entorno religioso en el que se escribieron esos textos. Es lo que vamos a hacer en este vídeo, pero obviamente lo vamos a hacer de una forma muy superficial. Para eso necesitaríamos prácticamente una serie completa. Voy a analizar muy rápidamente dos máximas importantes de la moral de Jesús y si tienen paralelismos con el judaísmo del Segundo Templo, que era el judaísmo que existía en su época. Actualmente toda la línea de investigación, tanto la investigación independiente como la investigación confesional, es unánime a la hora de determinar que Jesús fue judío. Ahora bien, si es unánime a la hora de determinar que Jesús fue judío, no siempre se sacan las conclusiones que esta afirmación tiene. Por ejemplo, si afirmamos que Jesús es judío, no podemos afirmar que fue cristiano. Y que Jesús no sea cristiano es una de las consecuencias que se deducen lógicamente cuando lo consideramos como judío. Tampoco podemos, y esto ya hemos hablado anteriormente, considerar a Jesús como el fundador del cristianismo. Es sobre Jesús sobre el que se funda el cristianismo, pero no es Jesús el fundador del cristianismo. Y más adelante también veremos esa diferencia. Y algo que es muy importante es determinar que Jesús fue fiel a la tradición religiosa de su pueblo. En este vídeo, como ya hemos dicho, vamos a ver que las dos máximas más importantes del mensaje ético de Jesús tenían tenían un fuerte componente cultural y religioso en el judaísmo en el que Jesús había crecido y había vivido. ¿Por qué actualmente se considera que Jesús era judío y sin embargo la imagen que tenemos de Jesús es una imagen totalmente distinta? Porque el hecho de considerar a Jesús como judío es algo que se baraja solamente en los medios especializados, aunque ya está llegando al público no especializado, pero generalmente es solamente en esos medios donde se considera a Jesús judío. Cuando se sale de esos medios, la mayoría de la gente sigue pensando que Jesús fue cristiano, que fue el fundador del cristianismo, y ni que hablar de que Jesús fue judío, y mucho menos si consideramos como muchas de las líneas de investigación actual, que incluso podría tener puntos en común con los fariseos. Esto es debido a un acontecimiento histórico que es fundamental para entender el desarrollo histórico del cristianismo, del que hablaremos más detenidamente en futuros vídeos, que fue la guerra del 66 al 70. En el 70 se destruye por Roma el templo de Jerusalén y por lo tanto todo el judaísmo que había existido en esa época del segundo templo cambia. Dos facciones religiosas muy importantes hasta el año 70 desaparecen, como fueron los saduceos y los esenios, y quedan para reconstruir el judaísmo algunos fariseos. A partir de los 70, del año 70 de nuestra era, empiezan a surgir dos corrientes de pensamiento, por un lado la corriente cristiana y por otro lado la corriente judía reconstruida. Y esto hace que entre ellas haya una serie de choques. Esto, como repito, lo veremos mucho mejor, incluso traeremos textos que así lo acrediten, pero lo importante que nos quede es esa confrontación
que había en esos primeros años, o mejor dicho, en esos últimos años de nuestro primer siglo, entre cristianos y fariseos que estaban reconstruyendo el judaísmo. Esos ataques mutuos hicieron que se menospreciaran los unos a los otros. Los fariseos menospreciaron a los cristianos y los cristianos también menospreciaron en primer lugar a los fariseos y luego en general a los judíos. Como el cristianismo fue una religión dominante, la idea que hemos heredado al respecto de los judíos y de los fariseos es una idea por regla general negativa, aunque actualmente desde un ámbito histórico se sabe que no es así. Pero esto se ha incardinado tanto en nuestra sociedad que incluso si buscamos en el diccionario de la Real Academia Española la palabra fariseo, farisea, en las dos últimas definiciones, en la 3 nos dice hipócrita, se aplica a las personas hipócritas, y en la cuarta, hombre injusto, cruel, inhumano. Si hacemos esta búsqueda no en el diccionario de la Real Academia Española, sino en Internet, en un buscador de Internet, la primera definición que aparece de fariseísmo es la siguiente: actitud y cualidad de la persona que es hipócrita y finge una moral, unos sentimientos o unas creencias religiosas que no tiene. Y como palabras similares, sinónimos: hipocresía, fingimiento, ficción, simulación y doblez. Hoy, desde un punto de vista científico, esto no tiene ningún sentido. Es más, hay textos fariseos que evidencian que en la época de Jesús, aunque podía haber evidentemente fariseos hipócritas, como actualmente hay cristianos hipócritas, pero el carácter predominante del fariseo era un cumplimiento lo más rígido y lo más estricto de la ley, incluyendo también el aspecto ético-moral. Por eso, porque se comprende que esa imagen del judaísmo en general y del fariseísmo en particular es una imagen totalmente incorrecta, hoy gran parte de la investigación especializada considera que la ética de Jesús fue fundamentalmente una ética judía. Podemos decir que toda o casi toda la ética de Jesús se fundamenta en las Escrituras y en la tradición oral de su pueblo. A mí me gustaría hablarles muy rápidamente de un libro, El judaísmo de Jesús. Es un libro que tiene 630 páginas y está dedicado única y exclusivamente a un estudio de todas las enseñanzas ético-morales de Jesús, comparándolas con o bien las escrituras del pueblo de Israel o bien la tradición oral del mismo pueblo y que ya existía en la época de Jesús. El autor, Mario Javier Savant, sostiene que casi toda la ética o prácticamente toda la ética de Jesús se encontraba ya en el judaísmo del que Jesús se nutrió y del que Jesús vivió, lo que no desmerece en nada la posición de Jesús delante de una línea ética y moral. Pero sí es verdad que investigaciones como las de Mario Savant, o por ejemplo como las de Sander o Flusser, a este respecto demuestran que la ética de Jesús tiene muchas relaciones con la ética judía que existía ya en su época. Para entender esto es necesario que leamos los Evangelios y por supuesto todo el Nuevo Testamento desde una distinta. Aquí les he puesto una tabla. Fíjense que les he puesto los 27 libros en los que se divide el Nuevo Testamento y a la derecha hay una columna llamada citas. Esas son las citas que hay en cada uno de los libros del Nuevo Testamento haciendo referencia a ideas del Antiguo. Por ejemplo, en Mateo tenemos 102 citas del Antiguo Testamento. En total tendríamos unas 937 citas. Esto indica que en el Nuevo Testamento hay 937 citas o alusiones a ideas que ya estaban en el Antiguo Testamento. Y no solo esto, sino que además todas las ideas, las citas que hay en el Nuevo Testamento a la tradición oral
del judaísmo del Segundo Templo, ellas sumarían un número bastante considerable. Por eso es importante tener en cuenta todos estos datos para poder situar en su época, en su cultura, en su tradición a Jesús y de esta forma poder entenderlo mejor. Porque si no lo hacemos, la única visión que vamos a tener de Jesús es la que la cristiandad nos ha transmitido, y esa visión es de un ser ya exaltado, un ser idolatrado y por lo tanto un ser irreal. Vamos a poner, como hemos dicho al principio, dos ejemplos. Podríamos seguir poniendo muchos ejemplos. Ya he dicho, en el libro, en las 630 páginas, Saban hace un análisis prácticamente de todas las sentencias éticas de Jesús y consigue relacionarlas o bien con la tradición oral o bien con escritos del Antiguo Testamento. Pero yo voy a hacer solamente un análisis de dos. Una va a ser el mayor mandamiento y otra va a ser lo que se conoce como regla de oro o regla áurea. En Marcos, en el capítulo 12, versículos 28 al 33, está lo que se ha establecido como el mayor mandamiento de la ley de Dios. Lo voy a leer y luego lo vamos a analizar muy rápidamente. Acercóse uno de los escribas que les había oído y viendo que les había respondido muy bien, le preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: El primero es: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Le dijo el escriba: Muy bien, maestro, tienes razón al decir que Él es el único y que no hay otro fuera de él, y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Estas palabras son muy interesantes, sobre todo si cogemos los versículos 32 y 33. Si los analizamos con un espíritu imparcial, vamos a ver que es el escriba quien está contestándole a Jesús y que le está dando la razón y que está confirmando aquello que Jesús estaba diciendo anteriormente. Y podemos deducir, por lo tanto, que el escriba estaba de acuerdo con esta propuesta de Jesús. ¿Por qué el escriba estaba de acuerdo con esta propuesta de Jesús? ¿Era una propuesta nueva con la que el escriba simpatizaba, o es que Jesús estaba recurriendo a la propia ley, a la propia moral del pueblo al que pertenecía para elaborar su doctrina moral? Vamos a ver los paralelos que existen a algunas de las enseñanzas más importantes que se encuentran en estos versículos. El primero está en Marcos 12, 29, 30, cuando Jesús contesta que el mayor mandamiento es este: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Vamos a comparar con un paralelo que se encuentra en Deuteronomio 6, 4, 5. Escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Este era el inicio de una oración que aún hoy los judíos realizan, que se llama Shema Israel. Y cualquier judío de la época de Jesús sabía que este era el mayor precepto en relación a la ley de Dios. Jesús lo que está haciendo es manteniéndose fiel a su cultura y a su religión y a las enseñanzas éticas de su religión. Otro paralelo que podemos encontrar se encuentra en Marcos 12, 31, cuando establece el segundo mandamiento. Dice: el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Y en Levítico 19, 18 se dice lo siguiente: no te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Yahvé. Fíjense nuevamente en el paralelismo en cuanto a la definición ética.
Hago un paréntesis para decir que más adelante, ya cuando estemos muy avanzados en esta sección y empecemos a analizar el Evangelio según el Espiritismo, traeré otros muchos textos en los que hay paralelos de las enseñanzas de Jesús a las tradiciones orales del pueblo de Israel o también a las escrituras que existían en el pueblo de Israel. Aquí solamente me voy a limitar a dos casos muy específicos. Por último, en Marcos 12:33 dice lo siguiente: y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y si leemos Oseas, el capítulo 6, versículo 6, dice algo muy parecido: porque yo quiero amor, no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Yo creo que la relación en cuanto a la línea ética es bastante clara. Vamos a hablar ahora de la regla de oro. La regla de oro, bueno, es una regla que no pertenece al judaísmo, se encuentra en otras grandes religiones, incluso en filosofías, que dice lo siguiente: no hagas a los demás lo que no quieres que te sea hecho. Y se puede también expresar de forma positiva diciendo: lo que quieras para ti, deséalo también para los demás. Esta era una regla en cuanto al comportamiento que existía en el pueblo judío y actualmente nos ha llegado atribuida a Jesús. Sin embargo, el siglo anterior al nacimiento de Jesús vivió el rabí Hillel, que es un rabí muy importante para el judaísmo, incluso dentro del cristianismo tiene hueco, no Hillel, pero sí un nieto suyo, porque la tradición dice que Gamaliel, el mismo Gamaliel que aparece en Hechos de los Apóstoles, era nieto de este Hillel, de este rabí importantísimo dentro del judaísmo. Él era el creador de una de las escuelas más importantes del fariseísmo en la época de Jesús, porque en la época de Jesús el fariseísmo estaba dividido en diferentes escuelas. Las más importantes eran las del maestro Samai y las del maestro Hillel, y se cuenta de Hillel, a través de la tradición oral, que un día un gentil, es decir, un no judío, se acercó al maestro Samai y le dijo: Rabí, yo me haría judío si vuestras escrituras no fueran tan largas y complicadas. Si me las pudieras explicar de una manera simple, si me las pudieras explicar, por ejemplo, mientras me mantengo sobre un solo pie. Samai, ante lo que le pareció una falta de respeto hacia las sagradas escrituras, lo expulsó de allí a patadas. Dicen que entonces fue en busca de Hillel, para pedirle lo mismo. Hillel, sin perder la calma, lo miró y respondió: no creas, no es tan complicado. Es sencillo. De la primera letra a la última, las escrituras proclaman una sola cosa: no hagas a los demás lo que no quieras para ti. El resto son solo comentarios a esta verdad. Con estas dos referencias, lo único que busco es que en nuestro estudio de la figura histórica de Jesús es necesario que entendamos que Jesús tiene que encajar dentro de la época en la que vivió. Ese personaje atemporal, semidivino, ese personaje que nos ha mostrado el cristianismo, es un personaje, como ya hemos dicho, idealizado. Ese Jesucristo no puede ser el Jesús real, el Jesús de la historia. El Jesús de la historia es ese ser humano que vivió en una época determinada, que entendió la cultura y la época en la que vivió y que consiguió sacar lo mejor de su cultura y de su época, y transmite un mensaje que posteriormente se ha convertido en un mensaje universal, pero un mensaje que estaba basado, lógicamente, en la visión o cosmovisión religiosa que existía en su época. Si hacemos esto, vamos a conseguir entender al Jesús real, al Jesús histórico. Ahora, si consideramos que Jesús es el Mesías divino que vino a redimir a la humanidad de sus pecados y a traer la salvación a toda la humanidad, lógicamente nos mantendremos siempre dentro del ser mitológico, del ser legendario que es Jesucristo.
Yo creo que el espiritismo tiene que apostar por un acercamiento a la realidad histórica y encajar a Jesús dentro de esa realidad histórica, porque si no, no estaremos comprendiendo nada. Si no, el espiritismo no tendrá nada que aportar a la sociedad. Solamente aportaremos algo a la sociedad cuando entendamos la realidad social en la que vivimos. Y esta realidad social está apuntando por desmitificar a aquellos personajes que vienen de la antigüedad. Con esto, el mensaje de Jesús no pierde absolutamente nada. El mensaje de Jesús sigue siendo igual. Incluso su visión o la visión que podemos tener de Jesús como un espíritu muy evolucionado tampoco desmerece con estos estudios. Ahora, si se destruye la idolatría que existe sobre Jesús. Y yo me pregunto, ¿realmente Jesús quería idólatras? ¿Realmente Jesús quería adoradores o quería que la humanidad comprendiera su mensaje y lo pusiera en práctica? Yo creo que esto es lo fundamental a la hora de este acercamiento que vamos a hacer a la figura del Jesús histórico, que no desmerece nada su figura por conocerlo dentro de la cultura y la época en la que vivió. No desmerece nada su figura por humanizarlo y que solamente se destruye, como hemos dicho, la idolatría que existe sobre él. Con esto termino, les dejo mi correo electrónico para que aquellos que quieran ponerse en contacto conmigo puedan hacerlo. Debajo de esta forma voy a poner el logo del canal para quienes quieran suscribirse. Espero, como siempre, que este contenido sea de utilidad y nos vemos en el vídeo siguiente.